El video pasado, que fue sobre Dark temporada 1, estaba así como un poco ahogado porque la verdad es que no podía revelar muchas cosas de la temporada que ya había visto en parte porque obviamente eran spoilers. Sin embargo, ahora que estamos haciendo el video de la temporada 2 y la temporada 3 todavía no ha salido, puedo lanzar mis teorías más locas y fumadas porque todo lo que diga en realidad son solamente eso, teorías, y no hay nada confirmado, así que nada es spoiler. Saltando a lo que es el video en sí, la verdad es que tuve un buen rato pensando en cómo hacer este final explicado de Dark temporada 2 y al final creo que quizás sea un poco tedioso, pero lo mejor y lo más ordenado es ir capítulo a capítulo, ahí destacando y explicando lo más importante de cada episodio para después lanzarnos al final. Y es que el final de temporada es básicamente el resultado de todo lo que vimos a lo largo de la misma y las repercusiones que tuvo, así que voy a hacerlo de esa manera. También en el final voy a lanzar ahí mis teorías locas y todo eso, y responder las preguntas que me mandaron por Instagram. Y es que en el video pasado avisé que iba a abrir ahí una historia para que me mandaran preguntas y me llegaron algunas. Eso sí, no tengo la respuesta para todas, voy a decirlo al tiro, o sea, desde ya, porque como esta es una segunda temporada, queda la tercera todavía, hay cosas que nos han cerrado, pero bueno, para las cosas que no pude responder, lancé mis teorías locas y fumadas de cómo creo yo que va a ser la cosa. Así que bueno, avisados y dichos de cómo va a ser el video, empecemos con esto, que es el final explicado de Dark temporada 2 de Netflix. La temporada inicia en el año 1921, en donde vemos a Noah, un joven Noah, el mismo que en el futuro va vestido de padre por ahí y por allá, aquí ayudando a un misterioso hombre a recién crear la puerta con la cual viajan al futuro, en la cueva del bosque de Vinden. Tras una conversación en donde Noah le pregunta al hombre si acaso perdió la fe, el joven Noah lo termina asesinando, acabando esa escena sin que realmente se nos revele quién era aquel hombre, aunque sí dándonos un rápido vistazo al Noah que conocemos, con una libreta que dice 27 de junio de 2020. Comienzo del último siglo. Después de eso vemos al Jonas que dejamos en la temporada anterior, aquel que saltó al futuro, precisamente en este nuevo futuro postapocalíptico, escuchando unas grabaciones que encontró en el búnker, las cuales, si pusiste atención, son hechas por la misma grabadora de Claudia, lo cual nos revela que es Claudia Tiedemann quien le dejó esas instrucciones. Jonas está atrapado en este futuro postapocalíptico sin poder volver a su época, donde sabemos que quedan pocos días para que el apocalipsis ocurra, y todos, o la gran mayoría de sus amigos y conocidos, mueran. En este futuro se revela que Elizabeth, la hija de Charlotte, es la líder del grupo paramilitar que recibió a Jonas en el final de la temporada pasada, y que como líder ha impuesto la regla de que nadie debe entrar a las ruinas de la central nuclear de Vinden. En el 2020, el Jonas adulto llega a su casa y le revela a Hannah, su mamá, que él es su hijo del futuro, algo que Hannah no cree a la primera, y por eso más adelante Jonas se ve obligado a llevarla a los años 80 para que vea a Mikkel atrapado en esa época, y no tenga dudas sobre los viajes en el tiempo. Otra revelación importante que se nos hace es que Charlotte, la policía y compañera de Ulrich, en realidad era nieta del relojero que construyó la máquina del tiempo de Maletín en la temporada pasada, aunque también Charlotte cuenta que él es su abuelo adoptivo y que ella no sabía quiénes eran sus verdaderos padres. De vuelta a 1921, el no adulto llega donde un tal Adán, quien se revela ser el verdadero líder de su grupo, los cuales se hacen llamar Sigmundus. Y es que a pesar de que durante la temporada 1 creíamos que esta era una lucha entre Noah y Claudia, en realidad Noah solo sigue las instrucciones y órdenes de este tal Adán, que es el verdadero enemigo o contraparte de Claudia en la lucha por el tiempo. Y aquí en esta escena le ordena a Noah encontrar las páginas restantes de una libreta que ya hemos visto. En la temporada 1, la Claudia Tiedemann de cabello largo y gris le entrega esa libreta a Peter y Tronte, cuando encuentran el cuerpo de Mads en el búnker. Esta libreta es una especie de bitácora en donde están detallados los acontecimientos del futuro y del pasado, por lo cual Adán la necesita para saber exactamente qué debe pasar y no romper este siglo, y así saltar al último. O sea, en palabras simples, es una guía con información de estudios y sucesos que deben ocurrir según los planes de Adán. Acabando ese episodio se revela que Wooler, el policía tuerto, había ayudado a Alexander Tiedemann, el jefe de la planta nuclear, a esconder unos barriles con residuos nucleares radioactivos en un camión, que custodiaba Benny o Bernadette, la prostituta transexual que vive en un remolque. Y al final de ese capítulo, después de que Alexander informa que cerrarán la planta nuclear, manda a Wooler a buscar los barriles y a enterrarlos en una sala de la misma planta, tapándolos con concreto. En el episodio 2, el Jonas que está en el futuro entra a las ruinas de la planta nuclear, lugar que estaba prohibido según Elizabeth, y descubre que dentro está la llamada partícula de Dios, la cual bajo las circunstancias adecuadas puede ser utilizada como un portal del tiempo, pero que a diferencia de la máquina que creó el relojero que viaja 33 años al pasado o al futuro, la partícula de Dios puede llevarte a cualquier punto en el tiempo,
y las circunstancias adecuadas para activarla son someterla a una cantidad de voltaje que Claudia le enseña a Jonas, a través de las cintas que le dejó grabadas. La misma Claudia, además, viaja en el tiempo y comienza a mostrar el camino que debe seguir a su yo del pasado, mientras el Jonas que está atrapado en el futuro es capturado por Elizabeth, quien lo cuelga por haber roto la única regla que tenía de no entrar a la central de Vinden. Sin embargo, cuando ya estaba colgado, Elizabeth corta la cuerda de un disparo y a Jonas se le perdona la vida, aunque lo toman prisionero. En el año 87, Egon Tiedemann, el policía ya a este punto retirado, descubre que Ulrich, a quien vimos ser encarcelado en la temporada 1, terminó siendo llevado a un psiquiátrico, lo cual explica una duda que nos había quedado de la temporada anterior de si había logrado volver a su época. Y bueno, la respuesta es que no. Silja, la chica que hace de intérprete a Elizabeth en el futuro, porque recordemos que Elizabeth es sordomuda, libera al Jonas prisionero porque quería saber qué había en la central nuclear y porque, a diferencia del resto de personas que se atrevió a ir allá, a Jonas, Elizabeth le perdonó la vida. Al ser liberado y enseñarle a Silja la partícula de Dios, Jonas la somete a la fuerza eléctrica necesaria para estabilizarla, y se despide de esta con la esperanza de volver a su época, entrando en la partícula de Dios para ir a salvar a sus amigos del apocalipsis. El tercer capítulo comienza mostrándonos que cuando al final de la temporada 1 el Helge niño herido por Ulrich terminó viajando a los 80, fue encontrado por Noah, quien lo ayudó a recuperarse de sus heridas y lo convenció de que era alguien a quien Helge debía seguir, lo cual explica por qué en toda la temporada 1, Helge ayuda a Noah a construir la máquina del tiempo, raptar niños y todo eso. Agnes, la abuela de Ulrich, se junta con Claudia, quien le dice que tiene las páginas faltantes de la libreta de cuero que Noah quiere completar para Dan, revelando que Agnes también es parte de esta lucha por controlar los viajes en el tiempo. Y además Claudia le da a Agnes una página de un periódico que revela que justo ese día ella iba a morir. Aquí viene para mí la escena más importante de la temporada, cuando la Claudia de los 80 visita al relojero. En este encuentro, el relojero le habla a Claudia sobre la paradoja de la predestinación, la cual ocurre cuando un objeto, persona o información viaja desde el futuro al pasado y ayuda a la creación de sí mismo. Para hacerlo más sencillo, el relojero da como ejemplo su libro. Este fue escrito por él, sí, eso lo sabemos, pero también sabemos que llegó a sus manos desde el futuro a través de la Claudia anciana, y él solo lo publicó para que en el futuro existiera y la Claudia anciana lo volviera a llevar al pasado, y este lo publicase y así, lo cual provocaba una paradoja en donde en realidad el libro no tenía un origen definido. Esta escena es importante porque explica algo que es como la base de la trama de esta historia. Poco después de eso, el relojero dice que en realidad la vida misma está llena de paradojas de la predestinación, lo cual en su caso es cierto, o sea, Vinden está llena de ellas. Él da como ejemplo su libro, también está todo el tema de Elizabeth y Charlotte, de lo cual voy a hablar un poco más adelante porque pasa después, y también esta conversación, en donde, después de hablar de paradojas de la predestinación, el relojero le explica a Claudia de qué trata esa máquina del tiempo que ella trae, porque él lo sabe gracias a que se lo dijo el Jonas del futuro. Esto pasa en la primera temporada. Y al Jonas del futuro es adulto, se lo dice la Claudia anciana, que es esa de cabello gris, a quien se lo dijo el relojero cuando ella era adulta, o sea, en esta conversación de ahora. Todo es como un gran círculo en donde el relojero le dice algo a Claudia, Claudia se lo dice a Jonas, Jonas se lo dice al relojero y al final no sabemos quién fue el primero que le contó al otro acerca de esta máquina del tiempo. O sea, como dice el relojero, se pierde el origen y eso es una paradoja de la predestinación. Posteriormente vemos a Agnes encontrarse con Noah en una iglesia. Aquí ambos conversan y se revela que son hermanos, lo cual entre paréntesis significa que Noah es tío abuelo de Ulrich. Pero también vemos que Agnes le pide a Noah que le diga a Dan que quiere volver, dando a entender de que Agnes trabajaba para el bando de Dan, y le cuenta a Noah que ese día morirá Claudia y que ella tiene las páginas faltantes de la libreta de cuero, así que si Dan quiere que las recupere, Noah tendrá que quitárselas a Claudia. En los 80, Egon le cuenta a Claudia que tiene cáncer, algo que tendrá repercusiones en el futuro, porque como sabemos, en el futuro Regina, la nieta de Egon e hija de Claudia, también enfermará de cáncer. A la Claudia anciana Noah la sorprende por el bosque cerca de la cabaña y le cuenta que Agnes la traicionó y le dijo que ella tenía las páginas que le faltaban, así que le dispara en el pecho recuperando estas, pero Noah se da cuenta de que Dan le estaba mintiendo y que él no quería salvar a nadie, sino destruirlos. Es por eso que cuando va a ver a Dan un poco después, Noah le dice que no pudo recuperar las hojas faltantes, aunque como sabemos, él las tiene porque mató a Claudia y las tomó. Pasando al capítulo 4 se revela que Jonas, usando la partícula de Dios del futuro, terminó llegando a 1921, conociendo ahí a Agnes, la abuela de Ulrich,
y al Noah joven. Además, cuando trató de ir a las cuevas para intentar viajar a su época otra vez, este se da cuenta de que la puerta de las cuevas aún no está construida, así que no puede escapar de ahí. Claudia de los 80 viaja al futuro y se entera de cuándo morirá su padre, aunque la noticia dice que fue hallado muerto. Nunca habla de cáncer. Y en el 2020, el Jonas del futuro, Charlotte, Hannah y Peter le revelan a Katarina qué pasó con Ulrich y Mikkel. Le cuentan que quedaron atrapados en el pasado, y aunque esta no cree al comienzo, luego se convence cuando ve una foto de la escuela de Mikkel, formando parte de la clase del 86. Para el final, Noah lleva a Jonas con Adán, quien cerrando ese capítulo le enseña que tiene la misma cicatriz en el cuello que él, por la vez en que Elizabeth lo colgó. O sea que Adán, el gran malo de la serie, en realidad es Jonas mucho más en el futuro. En el episodio 5, Jonas tiene una conversación con Adán, su yo del futuro, que también es otra de las escenas claves de esta temporada. Entre lo que se dicen, Adán cuenta que Dios es el tiempo, o sea que no es una fuerza divina como profesan las religiones, sino que es un principio físico que nunca para, desde el momento en que nacemos, y que por eso Sic Mundus no era considerada una religión por este mismo Adán, que es su líder. Mientras esa conversación se lleva a cabo, Noah encuentra a Charlotte y le enseña una foto de él sosteniéndola cuando era una bebé. Le dice que en realidad él era su padre, y aunque Charlotte pregunta por su mamá, Noah no se lo revela todavía. Pero como sabemos que Noah es tío abuelo de Ulrich, eso convierte a Charlotte en tía de Ulrich y prima de su papá Tronte. Volviendo a Jonas y Adán, este último le dice a su versión más joven que hay una forma de romper este ciclo, y Jonas le pregunta que si acaso existe esa forma, entonces ¿por qué él no cambió y rompió el siglo? Y Adán le responde que es porque él tuvo que vivir todo lo que vivió, o sea, esos últimos 66 años, para saber cuál era esa forma y ese momento en donde romper el siglo. Lo que propone Adán es que existe todo un camino de cosas que él tuvo que vivir para llegar al momento exacto en donde se enteró cómo romper el siglo. Jonas joven le pregunta, si sabes cómo romper el siglo, ¿por qué no lo ha roto? Y él le dice que porque si hubiese hecho algo diferente en este gran camino, probablemente se hubiese desviado y nunca hubiese llegado al momento en donde se entera de cómo romper el siglo. O sea, estaba como predestinado o escrito que Adán debía llegar así, recorrer todo ese camino, llegar al momento de aquí y contarle a Jonas joven cómo romper el siglo para que él lo hiciera. Es básicamente eso. O sea, cualquier otra cosa diferente que hubiese hecho Adán, nunca hubiese llegado al punto en donde se entera de cómo romper todo esto. Aunque bueno, estamos por ver que en realidad estaba como mintiendo un poco. Al final, según Adán, el momento donde se debe romper el siglo es evitando la muerte de Michael, el papá de Jonas. Y para eso, él propone que Jonas vaya al día antes de la muerte de su padre y le diga que no se suicide. Esto Jonas lo debe hacer con la partícula de Dios, porque como Adán revela, ellos, Sic Mundus, habían creado una partícula de Dios que tenían ahí en 1921. Así que, usando la versión más moderna de la máquina del tiempo, Adán envía a Jonas a evitar que su padre se suicide para así romper el siglo. El sexto capítulo de Dark responde varias preguntas que dejé pendientes en mi video anterior, como por ejemplo, ¿cómo es que Hannah nunca se dio cuenta de que Mikkel era igual que su esposo Michael de niño? Y esto se ve en la escena en que Ulrich, Katarina y el propio Mikkel pasan a la casa de Jonas, Michael y Hannah. Al llegar, Mikkel se baja del auto pidiendo ir al baño, y Hannah lo ve y luego de quedarse pegada observándolo vuelve en sí y comenta que tuvo una especie de déjà vu, lo cual es porque ella vio a Mikkel y supo que era idéntico a su marido cuando ella lo conoció siendo niños. Sin embargo, Hannah atribuye esto a un déjà vu porque todavía no sabía nada de los viajes en el tiempo, y por eso la idea de que Michael y Mikkel sean la misma persona nunca se le cruzó por la mente. De hecho, después de volver en sí de su déjà vu, Hannah comenta algo como que cuánto ha crecido Mikkel, dejando en claro además que llevaba tiempo sin ver a este niño, así que de hecho esta era la primera vez en que lo veía, en la misma edad que ella lo conoció cuando era niña, como el chico loco de los 80 que decía venir del futuro. Con Michael la cosa es totalmente opuesta. Él de hecho y obviamente sí sabe que Mikkel es él y que en algún momento viajará al pasado y todo eso. Por eso le pone tan nervioso verlo, o mejor dicho, verse, si se entiende. Poco después, cuando Hannah y el Jonas de esa línea temporal se van a la fiesta de aniversario de Ulrich y Katarina, el Jonas que llega enviado por Adán se encuentra con Michael en su casa, quien no había ido a la fiesta porque sabe que Ulrich y Katarina son sus padres y probablemente eso lo pone incómodo. Aquí Jonas le revela que sabe que él en realidad es Mikkel, le dice que él viene del futuro y que quiere pedirle que por favor no se suicide como tiene pensado hacer. Sorprendentemente Michael le dice a Jonas que no tiene ninguna intención de suicidarse, ni de escribir esa carta de no abrir antes del 4 de noviembre.
También le dice que cuando siendo Mikkel se perdió y terminó en los 80, fue porque él apareció, refiriéndose a Jonas, y lo guió a la cueva, siendo esta otra paradoja de la predestinación, porque a Mikkel lo hizo entrar a la cueva Jonas, pero para que un Jonas lo haya llevado a la cueva, Mikkel ya debió haberse perdido en el pasado, o de lo contrario Jonas no existiría, y no estaría ahí para decirle que se meta a la cueva. En palabras del relojero, en este nuevo loop también el origen se perdió. Michael le dice también a Jonas que quizás él sí debe suicidarse para que todo esto ocurra, que él es solamente un nudo en una trama mucho más grande, siendo eso lo mismo que dijo antes Adán. Y luego Michael le dice que Dios no se equivoca y que tiene un plan para todos. Esas palabras, si lo recuerdas, fueron las que Noah le dijo a Mikkel cuando este quiso volver desde los 80 a su tiempo original, o sea en el 2019. Lo que significa que Noah y por ende Adán sabían exactamente qué debían decirle a Mikkel para que cuando Jonas le diga que no se suicide un poco más adelante, este se convenza de que en realidad sí debe hacerlo. Esto ocurre porque sí, Adán engañó a Jonas y no lo envió para romper el siglo, sino para completarlo. Adán sabía que si Jonas nunca hablaba con Michael, este no se suicidaría. Por eso cuando Jonas le dice a su papá, por favor, no te suicides, este queda como, what the fuck, ¿suicidarme? ¿De qué estás hablando? Por si con eso no bastase, justo ahí aparece Claudia, que le dice a Jonas que efectivamente Adán lo envió para que todo pasase como debe pasar, porque Adán no quiere romper el siglo, sino destruir todo. Así que sí, Jonas fue engañado por su yo del futuro, versión Freddy Krueger. Esto deja a Michael sabiendo que debe suicidarse y escribir la carta para el 4 de noviembre, mientras que Jonas se marcha con Claudia, quien le enseñará lo que sabe sobre viajes en el tiempo. Todo para en el final darnos cuenta de que los ayudantes de Adán en Sigmundus son unas versiones del futuro de Magnus, hijo de Ulrich, y Franziska, hija de Charlotte. Empezando el capítulo 7, Hannah toma la máquina del tiempo del Jonas adulto y se va con ella a los 50 a ver a Ulrich, al cual tienen encarcelado por los crímenes de los que se le acusa, y le dice a Ulrich que seguramente nunca la amó porque en realidad nunca le dijo directamente te amo, y que no dejaría a Katarina por ella, así que ahora ella no haría nada por sacarlo de ahí, lo cual condena a Ulrich a un encierro que probablemente lo lleve con el tiempo al manicomio como ya vimos en los 80. Pero el giro de esto lo da Hannah, quien decide quedarse en esa época, y en una escena donde Egon Tiedemann, el policía, le enciende un cigarrillo, se ve como que algo podría pasar entre ambos, lo cual es un momento importante para más adelante y mis teorías locas. Otra cosa importante que pasa en este capítulo es que Marta se encuentra con el Jonas adulto y se entera de que ella es su tía. Egon anciano intenta hacer que la policía investigue las cuevas, pero Claudia, sabiendo que ahí tiene escondidos los barriles de la central, le dice que no investigue las cuevas, y cuando este no hace caso, ambos forcejean por el teléfono, y en ese forcejeo Egon se golpea la cabeza y se muere. Esto conecta los registros que vio Claudia en la biblioteca del futuro, en donde se decía que el cuerpo de Egon fue hallado muerto, pero no hablaban de cáncer. Y es que a pesar de que sí tenía cáncer, en realidad nunca murió de eso, sino que siempre fue Claudia quien sin querer lo terminó matando. Al haber Claudia matado a Egon, Jonas, quien ya aprendió de la Claudia del futuro todo lo que debe saber, recordemos que después de dejar a su papá para que se suicide, Jonas había ido con la Claudia anciana, este vuelve con la Claudia adulta y le dice que deben irse, porque obviamente la policía la investigará por la muerte de su papá y podrían enterarse de que ella fue quien lo mató. Con eso, al irse esta Claudia adulta con Jonas, se explica por qué Regina, su hija, le dijo a Bartos en el futuro que su mamá y abuela de este había muerto. Y es que para Regina el hecho de que su mamá la haya abandonado así sin decirle nada, para ella fue como si hubiese muerto. ¿Ves que al final todo va encajando? El último episodio, que es el 8, empieza revelando una foto de Elizabeth, la sordomuda, junto a Noah y con la bebé Charlotte entre sus brazos, lo cual revela que Elizabeth es al mismo tiempo hija y mamá de Charlotte, y Charlotte de ella. Una versión muy loca de eso de ¿qué fue primero, el huevo o la gallina?, en donde ambas son un bucle cerrado y una gran paradoja temporal, en donde realmente no sabemos quién empezó todo esto, pero así es. También justo después de la intro, Noah habla con su yo joven y le cuenta básicamente lo mismo que Adán le dijo a Jonas joven, eso de, para yo ser quien soy ahora, tuve que recorrer todo un camino que tú tienes por delante. Esto porque, como sabemos, Noah se enteró por las páginas que recuperó de Claudia que Adán quería matarlos a todos, así que ahora, Noah sabiendo eso, tenía pensado matar a Adán. Y obviamente si le contaba a su yo joven lo que iba a hacer, cambiaría su destino, y este jamás llegaría a ese momento donde Noah adulto pensaba matar a Adán.
Tras eso, vemos cosas como que Jonas adulto, a horas del apocalipsis, encierra a Marta en el búnker, que es el único lugar seguro para cuando pasa el desastre, quien mató a la mayoría. También Katarina toma una máquina del tiempo y roba unos mapas de la mochila del Jonas adulto, y se lanza a las cuevas para intentar traer de vuelta a Mikkel, y probablemente también buscar a Ulrich. Noah adulto enfrenta a Dan y lo intenta matar para detenerlo, pero Dan, que ya vivió esto, sabe que no es su momento de morir, y la pistola de Noah se traba, dando tiempo a que entren Franziska, Magnus y también Agnes, la cual le quita la pistola a Noah y lo asesina, revelando que Agnes estaba dentro de Sigmundus otra vez, o quizás nunca se fue. Marta escapa del búnker cuando Peter y Elizabeth llegan para refugiarse, y, esto es interesante, Jonas le dice a la Claudia adulta que vaya a buscar a su hija Regina y se la lleva al búnker, mientras él va por Marta y su mamá. Lo interesante de esto es que, bueno, me voy a adelantar un poco, pero Jonas sale convencido de que debe encontrarse con su mamá y con Marta. Curiosamente, justo las dos personas que no saldrán bien de aquí. Marta, spoiler, sabemos que al final morirá, y Hannah se quedó en el pasado, posiblemente con Egon, así que en esta época ni siquiera está ahí. Después, Jonas adulto se sienta a esperar a Dan, pero en su lugar aparece Noah, quien le entrega una carta supuestamente escrita por Marta. La verdad no recuerdo ningún momento donde Marta escriba eso, y menos para dársela a un Noah joven, la cual no vemos que haya escrito, pero Noah le dice a Jonas adulto que debe salvar a Bartos, Franziska y Magnus, y luego a él y Agnes, para que Marta se salve, cosa que Jonas adulto sale corriendo a hacer. En el futuro vemos a Elizabeth entrando a las ruinas de la planta nuclear. Claudia lleva a Regina al búnker y se encierra con Peter y Elizabeth, quienes ya estaban ahí desde cuando dejaron escapar a Marta. Dan usa su partícula de Dios y va desde 1921 hacia el 2020. En ese momento, en 2020, el Jonas joven se reúne con Marta, pero son interrumpidos por esta Dan que venía viajando, quien asesina a la chica de un disparo, diciendo que es el paso que Jonas debe seguir para convertirse en él, o sea en Adán. En la planta nuclear Clausen, de quien no había hablado porque bueno, su historia es bastante simple, hasta ahora, ya que bueno, básicamente él busca a quien está suplantando la identidad de su hermano, que sospecha que es Alexander, y por eso llega a Vinden. Pero aquí hace que la gente de la planta abra un lugar donde habían enterrado con concreto los desechos radioactivos, abriendo esos barriles, lo cual desata el apocalipsis. Jonas adulto llega con Bartos, Franziska y Magnus y se los lleva antes de la explosión. En el futuro, Elizabeth estabiliza la partícula de Dios de las ruinas de la central nuclear y se comunica con Charlotte a través de esta. Y el Noah joven se mete al búnker para poder sobrevivir el apocalipsis, explicando cómo conoce a Elizabeth y en el futuro tienen a Charlotte. Es así que en la última escena, cuando ocurre el colapso, aparece otra Marta con un cabello totalmente diferente al de la que conocemos y saca una versión mucho más pequeña en forma de esfera de la máquina del tiempo que hemos visto usar aquí. Jonas le pregunta a esta Marta de qué época es, pero recibe como respuesta de ella la frase: la pregunta no es de qué tiempo vengo, sino de qué mundo. Y con ello vemos la explosión, dando a entender de que esta Marta se llevó y salvó a Jonas. Eso es todo lo que pasa en la segunda temporada, por eso ahora, teorías locas, empezaremos por la nueva Marta. Esta, según yo, es una Marta de un universo paralelo, lo cual explica que no es de ninguna línea temporal que hayamos visto, sino que derechamente de otra tierra, y por eso su versión de la máquina del tiempo es diferente. Lo interesante aquí es que debe existir una razón para que esta Marta aparezca justo al último minuto para salvar a Jonas, y es que fácilmente pudo llegar 3 horas atrás, por ejemplo, y llevárselo, pero estoy seguro de que si llegó a instantes antes de que este Jonas muera, es porque necesitaba que Adam matase a la Marta de esta tierra, Jonas lo viera, el Jonas adulto se lleva a Bartos, Franziska y Magnus y todo eso que pasó. Siguiendo con ellos, aunque no se sabe a dónde el Jonas adulto lleva a estos 3 chicos, yo creo que podrían ir a 1921. Yo tengo la teoría de que ese Jonas adulto se convertirá en Adán, Franziska y Magnus serán sus asistentes como ya vimos que ocurrió en esta temporada, y tengo la sensación de que Bartos podría ser ese hombre misterioso que muere mientras hacen el túnel al comienzo de temporada. Es una teoría mía. Por si todavía no lo notaste, toda esta serie hasta ahora es un gran juego de ajedrez en donde Claudia y Adán, aunque la primera temporada envía a no hacer su trabajo y todo eso, mueven a las personas a su gusto para que hagan lo que se supone que deben hacer. O sea que Mikkel viaja al pasado y se queda allá, que Jonas adulto intenta destruir el portal pero lo cree, etcétera, etcétera, etcétera. Esto para que los siglos se repitan y todo vuelva a pasar como ya pasó hasta el momento exacto en donde deben destruir esto. Sin embargo, hay algunas señales que tienen que ver con Hannah que no calzan aquí. Al comienzo, el Jonas joven que llega al futuro ve el calendario de su casa que nos tiene marcado una X el día 21.
Y justo después de eso, casi en la próxima escena, vemos a Hannah en 2020 marcando con una X dicho día, lo cual significa que la línea temporal que seguimos aquí en 2020 no es la misma que llevó al futuro al que llega Jonas al final de la temporada 1, y en donde empieza esta temporada 2. De hecho, esto se vuelve a comprobar porque cuando Adán al final marca un círculo el 21, está marcado como Hannah lo dejó, reconfirmando que no son la misma línea. Así que eso podría ser una pista de que algunas cosas que aquí vimos originalmente no pasaban, como por ejemplo que Hannah se quede a los 50 con Egon, ya que en los 80, pero primera temporada, Ulrich adolescente le dice a Egon que si acaso empezó a beber porque su esposa lo dejó, dando a entender de que este viejo está solo y no con Hannah, quien parece haberse quedado con él en los años 50. Esto a su vez explicaría que en algún momento algo aquí cambió el rumbo de la historia, y por eso en el final apareció una Marta que originalmente no aparecía, que es esta Marta de, digámoslo así, Tierra 2. Podemos asumir que esta Marta no apareció originalmente porque Adán mató a la Marta de esta Tierra para que el Jonas joven sufra por esa muerte, sin pensar en que 3 Doritos después o menos, otra Marta mucho más malota y sexy aparecería salvando a Jonas. Y también podemos asumir que la Marta 2 no aparecía originalmente porque se supone que Jonas adulto ya vivió todo esto. De hecho, en el búnker él le dice a Charlotte que ya lo vivió y sabe lo que pasará, pero nunca menciona otras dimensiones ni otras Martas. Y además cuando Noah le da la supuesta carta que Marta escribió, este queda como esto es imposible, revelando que el futuro que él conoce no ocurrió así. Por eso, según yo, te recuerdo, todo esto es una gran teoría de mi parte, porque como queda otra temporada por venir, no tenemos respuestas todavía, se explica que nos estamos dirigiendo a otro futuro y no al que conocemos. Sobre el final además, justo cuando Charlotte y Elizabeth se ven, pareciera que están por tocarse, así que podría ser que Elizabeth tire a Charlotte hacia ella y la salve de morir en la explosión en 2020. Eso también lo digo como teoría. Pero bueno, no quiero seguir alargándome más, y solo quiero dejar una pregunta sobre la mesa, que espero que respondan en la temporada 3. Y esa es si efectivamente la nueva Marta que llegó es de otro universo, como dije, una especie de Marta de Tierra 2, ¿por qué alguien de otro universo como ella se molestaría en salvar este universo? Yo lo pensé y creo que podría ser algo así como que si Adán tuviera éxito y destruyera todo metiéndose con el tiempo y demás, podría quizás generar algo que tenga repercusiones en la continuidad de espacio-tiempo que impacten el resto de universos. Y por eso vengan de Tierra 2 a ayudarnos a Tierra 1, pero bueno, es una teoría por ahora que espero que revelen o descarten en la temporada 3. Tuve que volver a grabar esta parte del video porque ahora iba a pasar a las preguntas que me mandaron por Instagram, pero leyéndolas me di cuenta de algo. Y es que yo daba por entendido el tema de los siglos de los que hablan en la serie, y muchos no los han comprendido. Según la serie, hay 3 ciclos que se repiten una y otra vez. El primero concluye con la primera temporada, cuando Jonas queda atrapado en el búnker / máquina del tiempo y ve por un portal a Helge. El segundo ciclo concluye con el colapso de la planta nuclear, que es lo que provoca el apocalipsis. Y el tercer ciclo, al que también llaman el último ciclo, deberíamos verlo en la próxima temporada, y debiese durar desde que ocurre el apocalipsis hasta los 2050, en donde se supone que se cumple la profecía y se abre el pasaje hacia el supuesto paraíso. El tema es que el supuesto paraíso no existe y Adán solo quiere destruir todo. Por eso, al darse cuenta de aquello por las últimas páginas del libro de cuero, Noah se rebela contra Adán e intenta matarlo. Explicado eso, pasemos a las preguntas de Instagram, siendo la primera de el_dijo, que dice: ¿existirán los universos paralelos en la serie? Y si es así, ¿cómo los agregarían? Bueno, como dije en el video, yo creo que sí existirán, y de hecho ya los agregaron, con la llegada de esta nueva Marta en el final de temporada. Aunque para mí la duda más grande, lo digo de nuevo, es por qué otro universo se preocuparía de este. Lo cual, también lo dije como teoría, es porque yo creo que los planes de Adán serán tan destructivos que tendrán repercusiones en otros universos, y por eso vienen de otras partes a detener lo que está pasando aquí. Profe_Chris preguntó: ¿cómo es posible que Elizabeth sea hija y madre de su madre? ¿Será de otra dimensión? Como dije en el video, lo de Elizabeth y Charlotte es otra paradoja más de la predestinación. A Charlotte alguien, yo creo que Noah, la lleva hasta donde el relojero para que crezca, y en el futuro tenga a Elizabeth, quien al crecer tendrá una Charlotte bebé, a la cual llevarán donde el relojero para repetir el ciclo. Con todo eso se pierde el origen, como dice el relojero, pero también yo pensé que quizás en algún momento una Charlotte o una Elizabeth llegó de la misma tierra que la nueva Marta, o sea una especie de Tierra 2, y comenzó todo, aunque eso no lo quería mencionar porque es una teoría que todavía estoy pensando y no he terminado de desarrollar, así que no quería confundir a nadie, pero sí, también lo he pensado.
Tocto-27 dice, no entendí el papel de Noah que quiere matar a Dan. ¿No eran aliados? Esto es lo que expliqué de los siglos. El Noah que quiere matar a Dan es el Noah que viene del futuro post-apocalíptico, ese que se volvió pareja de la Elizabeth, que ahora está esperando con su grupo el supuesto paraíso. Pero cuando Noah obtiene las últimas páginas, se da cuenta de que este pasaje que se abrirá al supuesto paraíso nunca existirá, y que Adán quiere acabar con todos. Y ese acabar con todos obviamente incluye a Elizabeth y a Charlotte, a las que Noah no iba a permitir que mataran, y por eso se rebeló contra Adán. Pero bueno, ya murió. Capi-sos dice, ¿qué pedo con Marta? Primero, no tengo idea de qué significa qué pedo. Supongo que es como decir qué onda con Marta. Y es que además de interpretar la serie, también debo interpretar las preguntas. Y segundo, supongo que habla de la Marta que aparece en el final, ya que tampoco lo explica. Pero siendo así, como ya dije, creo que es una Marta de otro universo paralelo. Mati Hanko dice, ¿puedes expandir el tema de que Marta haya muerto y eso de los sobrevivientes del búnker? Bueno, lo de Marta ya lo expliqué. Es parte del ciclo para que Jonas se vuelva Adán, darle el dolor de ver morir a la mujer que amaba. Mientras que los sobrevivientes del búnker son Noah y Elizabeth, quienes en el futuro tendrán a Charlotte y serán Noah, peón de Adán, y Elizabeth, líder del grupo paramilitar. Peter, padre de Elizabeth, nunca se ve en el futuro, así que en realidad no sabemos qué pasa con él. Tampoco sabemos de Regina, aunque esta estaba enferma de cáncer, y después del apocalipsis en Vinden, no sé cuánto dure con su enfermedad, sin ser tratada como corresponde, porque dudo que encuentre las medicinas que necesita. Mientras que Claudia se volverá la anciana que hemos visto a la que algunos llaman el demonio blanco, y preparará las grabaciones que dejó a Jonas, para luego marcharse a cumplir todo lo que la hemos visto haciendo en las 2 temporadas. Andrew Ma CPF dice, ¿a qué tiempo llegó Katarina y qué pasará con Hannah? Katarina no vemos dónde llega, pero se supone que va a los 80 a traer de vuelta a Mikkel. Además, justo antes de marcharse, ella roba un mapa del bolso de Jonas adulto, el mismo que Jonas adulto siguió para llevar a Hannah a los 80, y demostrarle que los viajes en el tiempo eran reales. Así que supongo que Katarina, si sigue bien el camino, llegará a los 80. Hannah por su parte, como dije en el video, yo creo que es otra de las señales que demuestran que las cosas no se están repitiendo como deben ser, ya que originalmente no hay ninguna pista de que ella se haya quedado a los 50, y además, cuando Egon le pregunta quién es ella, esta se identifica como Katarina Nielsen, otra inconsistencia. Y Daniel dice, no hace todo para que no lo separen de Charlotte. Agnes es hermana o exmujer. Noah sigue a Dan, porque cree que estará a cumplir la profecía del paraíso que Elizabeth y el resto esperan en el futuro. Un paraíso donde él pueda ir y estar con Charlotte y Elizabeth, sus seres amados. Y Agnes, si te refieres a hermana o exmujer de Noah, como dije en el video, es hermana de Noah. Por ende, tía abuela de Ulrich, y de ahí se arma toda la descendencia. Y Johan-Jens pregunta, si Claudia pone todo en su lugar y Adán también, ¿qué fin tiene Jonas adulto? Jonas adulto es un peón más de Claudia. Así como Adán usa Noah padre y Noah joven, Claudia usa Jonas joven y Jonas adulto. Sin embargo, por las mismas palabras de Claudia, en algún momento la existencia de Jonas será importantísima para acabar con todo esto. El mismo Johan Jens pregunta, si todo se repite una y otra vez, ¿cuál es el objetivo de Claudia y Adán? Ambos tienen obviamente objetivos diferentes. Adán quiere destruir todo y Claudia supuestamente salvarlo. Sin embargo, quien quiera cambiar el destino debe saber justo en qué momento corregir todo. Por eso, Claudia y Adán se dedican a que las cosas pasen como deben pasar, porque están esperando el momento exacto para intervenir, y cuando ese momento llegue, uno de ellos querrá cambiarlo y el otro mantenerlo, para así destruir o salvar todo el futuro. Y finalmente, el mismo Johan Jens dice, si Jonas mayor iba a detener según Adán, ¿por qué Adán solo interviene con Jonas joven? No entiendo bien la pregunta, pero en el último capítulo Jonas mayor, o Jonas adulto como yo lo llamo, iba a detener a Adán disparándole esperándolo en su casa, hasta donde Jonas adulto sabía que Adán llegaría para matar a Marta. El plan de Jonas adulto era que al encerrar a Marta en el búnker, ella no estuviera en la casa cuando Adán llegue, y no pueda matarla. Así la salvaría, y además él mataría a Adán. Pero como vimos, en lugar de Adán, primero llegó Noah joven, y le entregó una supuesta carta de Marta a Jonas adulto, haciéndolo irse de la casa a salvar a Bartos, Francisca y Magnus. Con esto, Adán se sacó a Jonas adulto del camino, y sabiendo que Peter y Elizabeth liberarían a Marta cuando entrasen al búnker, llegó después cuando Marta se reunió con Jonas joven, y la mató, como debía suceder. Aunque el giro es que justo después de eso llegó Marta 2, y con eso cambia todo.
Bueno, respondidas ahí sus preguntas, algunas con teorías locas y todo eso, porque bueno, es la segunda temporada y todavía queda una tercera. La verdad es que me sorprende que nadie haya preguntado por qué no ha salido nadie deforme. Y es que Vinden está lleno de relación incestuosa, o sea, como, oh my god. Uno decía como ya Jon Snow y Daenerys son tía y sobrino, pero aquí Jonas y Marta también son tía y sobrino. Está, por ejemplo, Francisca con Magnus, que si uno lo piensa, si no era hermano de Agnes, la bisabuela de Magnus, eso hace a Francisca una especie de... ¿es como tía? Debería sacar la cuenta, en realidad no sé, pero bueno. Es como nieta de Noah, entonces vendría a ser, sí, en realidad es como la tía abuela, no sé, o tía de Magnus. La cosa es que son parientes y también son pareja, o sea, ¿cómo es que en ningún momento sale un bebé deforme o extraño con tantos insectos que hay dentro de Vinden? Nadie se lo preguntó, pero yo sí me lo he preguntado. Si pudiera hacer alguna pregunta al creador de Dark, sería esa seguramente: ¿por qué nadie es deforme con tanta radioactividad y tanto insecto? Es lo que me pregunto. Pero bueno, eso es el video, lo voy a dejar hasta aquí ya después de todo este largo, que más que final explicado es como una especie de serie explicada. Terminamos aquí. Antes de irte, eso sí, te recuerdo dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. También puedes seguirme en Instagram, el cual es @viverospace, siempre está saliendo aquí en el micrófono, para que me mandes tus sugerencias sobre otra serie que quieras que explique, como Dark, o también películas, aunque siempre todo ligado al género del terror, el suspenso, el miedo, el misterio y todo eso. Y también, obviamente, cuando hago encuestas ahí de cuál va a ser mi próximo video, o ahora que pongo historias ahí de mándame preguntas sobre algún final explicado que vaya a hacer, pueden mandarme también tus preguntas y todo eso. Dicho todo aquello y después de este gigantesco video, lo dejamos hasta aquí. Un abrazo y nos vemos en la próxima.